Bueno, hemos escuchado el informe, las perspectivas no son muy alentadoras y para hablar de ello y ver qué podemos hacer, yo no sé si este año ya, pero pensando en el año que viene, tenemos con nosotros a Carlos Adriancén, viejo amigo y gran economista. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar en tu programa. Yo trabajo en la UPC, soy el decano, que ya me tocó, pero... No necesitas presentación. Sí. Bueno, salvo el crecimiento, todo es ilusión, ¿correcto? A ver, la frase original de Lenin es, salvo el poder, todo es ilusión. Y el crecimiento se viene desinflando de la mano con la reducción de los índices de libertad. Hay índices de libertad que mide Freedom House, que aumentan la opresión en el Perú lentamente, pero van bien, igual que aumentan la opresión económica. En ese sentido, Lenin era un marxista, necesitaba opresión. Y la opresión se asocia con lo que nos está pasando. Menor crecimiento, mayor corrupción, menor inversión. Eso en América Latina y globalmente. Entonces, tu frase es, digamos, podría ser extendida a Lenin, porque nunca fueron exitosos creciendo. Bueno, eso está de más, ahí están los resultados históricos. No hay economía que haya soportado el yugo comunista. Pero, ¿qué podemos hacer en el Perú? Vamos a la experiencia práctica. En el reportaje se mencionó el crecimiento del año 2009, cuando el Perú creció solo 0.9%. Pero en un contexto en el que el mundo se caía a pedazos. Es decir, no necesariamente debemos, yo creo que la explicación de lo que está sucediendo en el Perú no tiene nada que ver con lo que está sucediendo a nivel internacional. Puede haber que hay un tema de precios de los commodities, etcétera. Pero yo siempre he pensado que el Perú es una especie de avión bimotor, en el cual tú tienes la demanda externa y la demanda interna. Y a partir del periodo 2006-2011, que se creó una clase media, por primera vez el 52% de los peruanos fueron clase media, vulnerable o consolidada, pero clase media. Cuando se desaceleraba la demanda externa, tú podías, con inversión estatal, con gasto del Estado y con una clase media que tenía recursos, acelerar por ese lado y el avión se equilibraba. Podría elaborar un poco más, pero tú eres un experto en desastres aéreos, que te gusta como hobby. No, es una recomendación ver a alguno para agarrarle más cariño a la suerte de estar vivo cada día. Está bien, pero ¿qué piensas? ¿Qué podemos? Número uno, ¿cómo explicas la situación actual y qué propondrías tú? A ver, el 2008, cuando pasa la crisis a la que hace referencia, el Perú había estrenado algún ajuste macroeconómico en la década pasada, pero sobre todo institucional, y crecía en forma robusta. Comparar el 2008 con el 2023 es un acto heroico porque hemos tenido una colección de malos gobiernos. Humala, Vizcarra, Sagasti, Castillo. Y hoy día estamos pagando la cuenta de un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo que si la señora Presidente Boluarte va a poder alterar para bien, es entendiendo que tiene que volver a reformar. Ha habido un retroceso del cual no hablamos y que se refleja en estos índices de opresión, por ejemplo, pero también en las variables económicas que la acompañan. ¿Qué podemos hacer? Yo te puedo responder esa pregunta respondiendo que no debemos hacer. Muy bien. No debemos dejar de respetar la autonomía del Banco Central de Reserva. Con un directorio que tiene algunos valores y otros no tanto, está luchando por volver a darle al pueblo una inflación de 2%. Hay que darle el beneficio de la duda. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar de transitar hacia la izquierda. Y si sabemos que el tamaño del botín, el total del gasto público, no el que nos dan en gasto de gobierno central o general, sino incluyendo empresas públicas, incluso las no financieras, se gasta el 30% del PBI y sube año tras año, y de la mano cualquier indicador de corrupción burocrática muestra que somos el último gobierno, siempre es el más corrupto, desde que hay cifras, hay que saber que no es una buena idea hacer lo que ha hecho la Presidenta. La Presidenta, yo voy a gastar mejor que ustedes. No, hay que dejar que la gente, las industrias creativas y las convencionales, los peruanos de a pie, sean los que levantan ese país, dejar de trabar. Y aquí viene lo fundamental, inversión. Tenemos una muy mala nota en captación de inversiones. Y hablamos de la minería como la fuerza que trae el pan, pero la minería tiene 5 años estancada.
tú dejas el valor bruto de producción de plató. Llegamos ahí y dejamos de crecer. Entonces es momento de volver a ver o a tener los fundamentos de cuando menos del 2008. Yo diría que mucho más. Porque en este caso, el escenario de solamente flotar de aquí a 2006 va a ser un crecimiento magro que va a enturbiar el panorama político. Yo escuché a la Presidenta en el discurso del 28 de julio. En un momento ella dice algo como: he heredado un gobierno que nos ha puesto en esta situación porque no creía en la inversión privada. Pero lo que no dice es: yo sí creo en la inversión privada, que hubiera sido el complemento perfecto para poder dar la confianza que necesita el país. Pues tú estás hablando de las inversiones mineras, que son por supuesto cruciales, no. Pero el país, en realidad, el 80% de lo que digamos la economía normal, porque pienso que informal es un uso despectivo del término para los peruanos que en realidad están moviendo buena parte de nuestra economía, también necesita confianza. Y nosotros no hemos tenido, digamos, una efervescencia social en el pasado porque crecíamos algo y la pobreza seguía bajando. Pero hay un tema que no has tocado, además del crecimiento, que es el otro problema, que es el problema de la pobreza. La pobreza se ha incrementado en los últimos años. Después de 20 años hemos visto por primera vez de nuevo, empezó con Humala, pero ahora ya está acentuado. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a la Presidenta si la tuvieras acá en este momento? ¿Qué le dirías? Que entienda que para bajar la pobreza el gasto social no funciona. No hay una asociación sólida entre lo que llaman gasto público, que también lo llaman gasto social, y la reducción de pobreza. Si a ella le pasan un gráfico del producto per cápita de cada región con pobreza, las correlaciones son impresionantes. Porque lo que produce la reducción de pobreza es el crecimiento. El crecimiento se asocia con la inversión en todos los sectores, en los antiguos o formales y en los que mueven la economía, que llamas el sector real o el sector normal, pues. Y es normal escapar de un gobierno que ha hecho todo lo posible por oprimir a la gente. El joven que se puede ir afuera se va y el que no se va al mundo informal. Por lo tanto, hay que incluirlos con reglas menos irracionales que de las que tenemos. Hay que dejar que la inversión fluya, la inversión normal fluya en todo el Perú. Bueno, yo creo que básicamente si tú le preguntases a los peruanos qué es lo que esperan de su gobierno, es que trabaje y deje de trabajar, como en un momento dijo Belaúnde en su campaña del 80, que trabajen y me dejen trabajar. La gran mayoría de peruanos lo que quiere es que lo dejen trabajar, ¿no? Yo creo que el pequeño y microempresario no quiere, y ahí es donde vienen los actos de corrupción, de la microcorrupción, que es el municipio correteándolo por el tema de defensa civil, o que la licencia, que esto, que el otro, y no pueden trabajar. Pero, a ver, en el 2009 una cosa que sí se hizo fue, ante la caída de la demanda externa, que no es el caso de Perú en ese momento, porque el año pasado las exportaciones los precios están altos. Y los precios están altos. Este año está un poco... Para lo altos que están, una bajita, pues. Sí, no, hay una bajita, la palta se ha caído, etcétera. La demanda, la oferta y la demanda también ha caído, pero la demanda ha caído más, por lo que entiendo. Por ejemplo, un producto que ha sido un producto estrella. Pero todo esto que vemos hoy también es producto de un momento en el cual se tomaron ciertas decisiones y se promovió la inversión. Hace 20 años el Perú no tenía una sola palta, no tenía una sola uva de mesa, no tenía un solo arándano, y hoy somos el primero o segundo productor de estos 3 productos en el mundo. ¿Cómo hacemos? Es decir, vamos a lo concreto. Es decir, sal un poco del medio académico y dime cuáles serían los 3 decretos que tú te pasarías el día de hoy. Lo primero que hay que hacer, antes de hacer propuestas aterrizadas, es entender. Señores, si usted tenía duda qué hubiera hecho Sendero Luminoso si hubiera llegado al poder a fines de los 80, habrían hecho esto: robar y hundir la economía bajo una perspectiva no muy original. Petro,
Petro no quiere clase media, ni siquiera una clase media. Ellos quieren pobres para distribuir al estilo cubano, al estilo venezolano y penosamente también al estilo argentino. ¿Qué se puede hacer hoy? Cosas muy sencillas, entendiendo que hemos tenido un regreso hacia atrás, hacia mayor corrupción, menor crecimiento, menor inversión. Ayuda lo básico. Primero, que la señora pueda movilizarse de Huancabamba a Lima a traer a su hijo. Orden público. El bien público por excelencia es el orden público. Bueno, y eso te dispararía la inversión como no tienes idea. De eso vamos a hablar en detalle después de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos.